algo más abstracto que la de Ignacio. ¿En qué editorial está publicada? Está publicada en la editorial Anagrama, que es donde suele publicar los libros Sara Mesa. Muchas gracias, Daniel. Y quiero ir con Gabriel para que hablemos de Flores en las grietas. Estos son textos de literatura y del género de autobiografía, ¿no? Sí. A ver, nos quedamos en Anagrama, ¿no? Con el libro que mencionaba recién Daniel. Sí. Y volvemos un poco al ensayo. Pero la verdad es que ensayo de un gran novelista como Richard Ford, ¿no? Y este libro es... a mí me interesan mucho las reflexiones de los escritores sobre sus prácticas. Es algo que me fascina. Y esta es de las mejores que yo he leído, ¿no? Hay un primer ensayo que es del año 92, y doy la fecha porque viene a cuento por lo que a mí me interesa en algunos casos, más allá incluso de la propia literatura, este tipo de ensayos, ¿no? Se llama ¿Qué escribimos? ¿Por qué lo escribimos y a quién le importa? Es un ensayo del 92, como les digo. Ahí lo que hace Richard Ford es eso, ¿no? Preguntarse a quién le importa eso que hacemos, a quién le importa, a quién lo lee, para qué hacemos eso y por qué lo hacemos. Y en el intento de respuesta que da Richard Ford en este libro, hay un montón de cosas sumamente interesantes relacionadas sobre todo con las cuestiones más filosóficas, si vos querés, si se me permite a esta hora hablar de una condición filosófica de la lectura, y cruzado por la temporalidad, ¿no? En el año 92 los escritores que todavía podían, supongo que incluso no se sentirían incómodos con el mote de progresistas, hablaban del multiculturalismo como algo bueno, digamos, ¿no? Y pensaban que el multiculturalismo era una manera interesante de acceso al mundo. No sé cuántos hoy seguirían sosteniendo eso de un modo tan vehemente o no lo someterían a grandes tensiones, a grandes discusiones. Ford en este primer ensayo que recién cito hace una apuesta extraordinariamente potente en términos políticos y en términos personales por la cuestión del multiculturalismo, que hoy fundamentalmente creo que lo podríamos sustituir por liberalismo, ¿no? Y me parece que hoy la forma en que Ford trata culturalmente la idea del multiculturalismo, hoy todos nosotros la resumimos en el liberalismo, básicamente porque creo que necesitamos de una textualidad y de un orden conceptual que sea lo suficientemente rápido como para contestarle a eso que nosotros de algún modo nos oponemos, ¿no? O que es el populismo. Entonces me parece que la mención del multiculturalismo en el primer texto de este volumen tiene que ver con eso, ¿no? Con lo que hoy nosotros miramos con cierta nostalgia, ¿no? de una construcción, de un tipo de sociedad liberal que en aquel momento, en el 92, se veía como una certeza, ¿no? Se veía como una especie de destino. Y hoy es más bien un anhelo. Entonces, en ese sentido también tiene, me parece a mí, una actualidad importante el texto de Ford. Además escribe extraordinariamente bien, ¿no? Y toca dos temas que a mí me son súper caros, en el sentido, uno en el sentido más analítico y otro en el sentido más personal, como son la memoria, ¿no? La idea de, a mí, todo aquello que tenga que ver con cómo se construye la memoria personal, que es la única memoria posible, por cierto, me fascina. ¿No? Me fascina cómo uno construye su propia idea, cómo uno hace literatura con su propia memoria, ¿no? Cómo uno va inventándose el pasado, y Richard Ford lo maneja en uno de los ensayos aquí de un modo sencillamente genial. Y el otro es el boxeo, creo que
que es una especie de atavismo que conservo todavía y que me gusta muchísimo y que a Richard Ford también le gusta mucho, y tiene un ensayo aquí sobre un boxeador que es de una nobleza literaria maravillosa y que conversa con algunos otros textos de boxeadores que la literatura universal nos ha regalado, y que me parece que es una linda conversación para que todavía nos gusta esa brutalidad que es el boxeo. A nuestro amigo Julio Patán le gusta mucho el boxeo también. Creo que de hecho está escribiendo o va a escribir algo sobre boxeo. Sí, estoy en eso. Espero que el próximo libro que publique sea un libro sobre boxeo. En México tenemos una gran tradición de boxeo. Es casi el único deporte que hacemos bien. Es el segundo país que tiene más campeones mundiales. Y practiqué el boxeo durante muchos años. Ahora no lo practico porque no me voy a meter en un gimnasio encerrado y multitudinario con este virus flotando por ahí, ¿no? Yo estoy yendo al gimnasio desde hace un mes. Sí, pero tú eres muy joven, te lo puedes permitir. Yo soy población de riesgo. Pero sí, me gusta mucho el boxeo, efectivamente. Cuando vengas, Gabriel, a México te llevo a los gimnasios de boxeadores, de boxeo profundo en este país. Tomo la palabra. Yo hacía efectivamente boxeo hasta marzo. Así. Ahora estoy más con el whisky, que es otro deporte de estos rendimientos, ¿no? Tenemos biografías parecidas, parece. Sí. Tú hablabas de multiculturalismo, Gabriel, y ese de verdad que es todo un tema. Me recordaba un poco la mirada muy crítica que tenía el teórico italiano Giovanni Sartori antes de morir con este tema. Pero también un libanés que me gusta mucho, no tengo acá ese libro, que es Identidades Asesinas, pero tengo este que se publicó este año, que es Amin Maalouf, y él me gusta mucho, me gustó muchísimo ese libro porque le cura a uno ese conflicto que uno puede tener para llamar a las cosas por su nombre, y particularmente a mí me ayudó mucho cuando yo empecé a trabajar con sociedades musulmanas y no sabía cómo abordar ciertos temas porque me sentía mal de decir las cosas que había que decir. Y bueno, es un autor libanés, es un autor árabe que te ayuda sobre todo como es una gran defensa de la universalidad de los derechos humanos y de decir como en nombre del respeto de las culturas no puedes tratar a ningún ciudadano, a ningún ser humano como si fuera de segunda o de tercera o de quinta categoría en nombre de esa presunta diferencias culturales, ¿no? Es un libro que de verdad recomiendo mucho. Y bueno, pues quiero, antes de que finalicemos nuestro programa, que ha estado muy interesante, muy entretenido, que hablemos de los lanzamientos de este año de nuestros invitados, de Julio y de Daniel.